En primer lugar, bueno, desde el comité organizador del segundo coloquio internacional de la Red Iberoamericana de Historia de la Historiografía, queremos darles la bienvenida a esta, una de las actividades centrales del evento, de quien va hoy a moderar, César Duque, nos acercó desde la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, como una actividad que sin dudas podía lograr la sinergia de intereses entre la Red Iberoamericana de Historia de la Historiografía y la Red de Estudiantes de Historia del Arte, y bueno, con un invitado de lujo como el profesor Burucúa. Simplemente agradecerles a César y a toda la red por, bueno, querer sumarse a esta iniciativa. Él va a ser quien va a moderar esta actividad, así que simplemente le voy a dar paso a él y agradecerle a todos los presentes por acompañarnos y por seguir dando el apoyo a este coloquio que ya va en su segunda edición y que esperamos siga con una larga vida. Así que César, te doy paso. Gracias, Nicolás, por tu introducción. Gracias a la Red Iberoamericana de Historia y la Historiografía por permitirnos abrir este espacio. A continuación voy a dar unas palabras de enlace a la conversación que tendrá nuestra compañera Priscila Ricci con el profesor José Emilio Burucúa. Buenos días. Hemos abierto este espacio de diálogo para continuar las habituales conexiones entre la historia del arte y la historia de la historiografía. Por su propia definición, la historiografía estudia la compleja mediación del lenguaje escrito con diferentes capas de la realidad en el tiempo. Sin embargo, esa mediación con la que nos es posible procesar cognitivamente la experiencia del mundo se da también a través de otros sistemas de símbolos que coexisten con la escritura y aparecen con frecuencia en nuestros análisis de las fuentes historiográficas. Para explorar la mediación de las imágenes y el lenguaje visual, ante las experiencias y ante el paso del tiempo, hoy hemos invitado al profesor José Emilio Burucúa, quien posee una amplia trayectoria y una estimulante visión sobre la historia mundial. Parte de esta será presentada más adelante por la compañera Priscila Ricci, quien coordina el Comité de Historiografía en la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, y conversará con él a través de 3 preguntas. El nombre que elegimos para nuestra charla refiere al título de un artículo publicado por nuestro invitado en 2012. En su versión al español ha sido titulado como, abro comillas, Huellas de Avi Warburg en América Latina, cierro comillas. Hace más de una década, el profesor Burucúa destacaba sus conexiones con la vocación del historiador alemán como parte de un vórtice de formación en ciencias de la cultura. Como podrá leer nuestro público al consultar ese artículo, los importantes aportes del profesor Warburg para el desarrollo de la investigación histórica no solo siguen presentes en la obra del profesor Burucúa y de muchos otros estudiosos de la historia cultural, a las que nuestro invitado agrega aportes de valor para el conocimiento de América Latina. También nos invitan a pensar una teoría de las imágenes derivada del estudio empírico, que se integra una explicación de largo aliento sobre el desarrollo de condiciones materiales, intersubjetivas y psicológicas de la vida humana. Hoy, 24 de octubre, a 2 días de conmemorar el aniversario número 94 del deceso del pensador alemán, queremos aprovechar la ocasión para recordar que su agenda no fue la de un historiador del arte convencional, sino fue la de quien, buscando conexiones entre la historia de las formas simbólicas en la historia de las sociedades, nos invita a tener una mirada antropológica más que disciplinar sobre la memoria y las aproximaciones al pasado. Sea esta una ocasión para recuperar esa valiosa agenda y continuar a través del diálogo aportando a nuestro conocimiento de la historiografía. Muchas gracias. A finales de 2020, en medio de la compleja situación mundial, surgió la idea de crear la Red Iberoamericana de Historia de la Historiografía como un ámbito propicio para el diálogo académico sobre diversos aspectos de la disciplina y como plataforma para generar nuevos conocimientos relativos a la historia de la historiografía.
En ese marco, uno de sus objetivos apuntó a crear instancias de sociabilidad que permitieran poner en discusión investigaciones sobre el tema y al mismo tiempo ampliar el alcance de este espacio colaborativo. Así se ha propuesto la creación de un coloquio bianual que reúna diálogos y contribuciones de nuestras y nuestros colegas en la subregión. El primero fue realizado en 2021. En esta ocasión se ha comenzado ayer a celebrar el segundo. Muchas gracias. Bueno, después de esta introducción de César sobre la red Ibero, me presento, soy Camila Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina, y coordinadora del Comité de Historiografía junto con Priscila Ricci. Y primero que nada, buenas tardes a todos. Y queríamos agradecer a la Red Iberoamericana por la creación de estos espacios de intercambio entre colegas, y en este marco no queríamos desaprovechar la oportunidad de hacer una breve referencia a la organización de la que formamos parte, que es la Red LEA. Bueno, la Red LEA es la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Es una organización sin ánimos de lucro compuesta por estudiantes de grado y pregrado de Historia del Arte que busca construir una plataforma de diálogo y acciones conjuntas a nivel latinoamericano. A modo de respuesta frente a un campo académico desarticulado y competitivo, la red busca generar instancias de encuentro y construcciones colectivas. Actualmente está conformada por estudiantes y graduados. Sus inicios datan de febrero del año 2020, a partir del intercambio por parte de estudiantes de diversos puntos de América Latina que comienzan a contactarse por redes sociales. Para contar un poco de historia, las primeras agrupaciones de representación estudiantil en contactarse pertenecieron a la Universidad de los Andes de Colombia, a la Universidad Tadeo Lozano también de Colombia, la Universidad de Puerto Rico, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, la red tuvo mucho más impulso en marzo de 2020, en medio del confinamiento social a causa de la pandemia del COVID-19. Y surge su primer proyecto, que es el ciclo de conferencias denominado América Invertida, a la vez que se constituye su identidad visual y sus redes sociales oficiales. La organización de la Red LEA está constituida desde inicios de 2020 por estudiantes de 28 universidades de 11 países latinoamericanos. Se caracteriza por ser horizontal, voluntaria y participativa. Sus actividades se presentan sin jerarquías internas mediante el funcionamiento por comités autónomos, buscando siempre la reivindicación del trabajo colectivo y de la generación de consensos. Se entiende voluntaria en tanto la participación en la misma nace del interés de cada estudiante, a quien no se le requiere un mínimo de actividad ni un horario a cumplir. Y se nombra participativa en términos de apertura, intentando mantenernos como un espacio que invite a las propuestas sin restricciones. Los invitamos a todos a seguir a la Red LEA en las redes sociales, en su página de Weebly, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Continuando con la presentación de la red, ahora en particular vamos a hablar del Comité de Historiografía. La estructura y funcionamiento de la red LEA fue un proceso que se definió a partir de un intercambio constante de ideas entre sus miembros. En este contexto, surge en abril de 2021 el Comité de Historiografía, fundado por Leonor Ortiz de la Universidad de República Dominicana y actualmente coordinada en gestión colectiva por Priscila Ricci y por mí. El comité está conformado por 10 miembros de diferentes universidades de Latinoamérica, y en el presente conversatorio participarán con la selección de preguntas César de Colombia, Cintia, Eloís, María Luisa, Priscila y Cercenando de Brasil. El objetivo principal del comité es analizar de manera crítica las historias del arte escritas desde y para América Latina,
crear nuestros propios escritos partiendo de la reflexión, el debate, el conocimiento y reconocimientos mutuos, compartiendo una mirada nueva sobre la tradición existente y nuestros aportes a ella. Como campo colectivo de ejercicio práctico y experimentos de ensayo, el comité mantiene su carácter de grupo de estudio, con debates y discusión de textos previamente elegidos por los integrantes. En el comité se debatieron algunos textos del profesor Urucúa, especialmente en lo que respecta a sus acercamientos a las propuestas epistemológicas de David Barbour. Dentro de los proyectos del comité podemos destacar a dos, que están en proceso y sobre los cuales seguiremos trabajando. El Atlas Nemocine para América Latina, inspirado en la obra de David Barbour, como resultado de las reflexiones y debates producidas en el comité, entendiendo la dimensión subjetiva de las imágenes arte y su multiplicidad de significados. El otro proyecto consiste en la construcción colectiva de una guía bibliográfica para una historia crítica del arte latinoamericano, compuesta por obras canónicas y dirigida a un público amplio, con un marcado carácter pedagógico. Desde el parte del comité les queremos compartir la invitación para que se integre en este campo colectivo de ejercicios prácticos y experimentos de ensayo. Les contamos que realizamos reuniones quincenales encaminadas a la lectura y discusión de estudios siempre abiertas a nuevos miembros y colaboradores. Cada último sábado del mes realizamos reuniones abiertas al público y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de la Red LEA y si no, a comunicarse directamente con nosotros a través de nuestro mail historiografia.redlea@gmail.com. Ahora sí, continuando con el objetivo principal de este encuentro, voy a pasar a presentar a mi compañera Priscila Risi, quien va a llevar a cabo la entrevista con el profesor Urucúa. Ella es bachiller, maestra y estudiante de doctorado, becaria de la FAPES en Historia del Arte de la Universidad Federal de Sao Paulo, investigadora sobre los temas David Barbour, iconología religiosa, memoria y patrimonio cultural latinoamericano, con énfasis en teoría e historiografía del arte y la cultura, miembro del grupo de estudios Barbour y Renacimientos, también del UNIFED y de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Y unas pequeñas aclaraciones antes de comenzar, explicando un poco la dinámica de la entrevista. Básicamente consiste en la realización de 3 preguntas preacordadas entre la entrevistadora y el profesor Urucúa, el cual tendrán un tiempo aproximado de 45 minutos para responder las mismas, dejando un margen para un espacio abierto de intercambio con los asistentes al conversatorio, que podrán adjuntar sus preguntas al chat de la plataforma. Ahora, sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera Priscila Risi. Bom dia a todos e todas. Eu peço desculpas pelos falantes de língua castelhana por não dominar. Vou me expressar em português, mas vou falar bem devagar e também os slides estão em espanhol, então espero que possamos nos entender. Em nome do Comitê de Historiografia e da Rede LEA, eu quero agradecer novamente ao professor Burucúa pela solicitude de conversar com a gente hoje. Precisamos dizer que nós somos grandes admiradores do seu trabalho, que tem nos apoiado muito nessa construção de um debate crítico acerca da historiografia latino-americana. Também quero agradecer a César e a Rede Ibero-Americana de Historiografia pela oportunidade e a todos os ouvintes e participantes em geral, lembrando, como a companheira Camila já mencionou, que nos últimos minutos a gente abre para perguntas e comentários. Então, como eu já fui apresentada, eu sou estudante de História da Arte pela Unifesp, em Guarulhos, no Brasil. Sou orientada pelo professor Cássio Fernandes, pelo qual, através de quem eu tive a honra de assistir à apresentação do professor Burucúa no colóquio Ebi Warburg e sua tradição, realizado na Pinacoteca de São Paulo em 2017, e também de participar do simpósio dedicado a Warburg, organizado com a mão do professor Burucúa, na Biblioteca Nacional Mariano Moreno, em 2019,
em Buenos Aires. Então, antes de iniciarmos o debate e as perguntas, gostaria de passar a palavra para o professor Burucua, para a sua fala inicial. E peço ao César que passe a dispositiva, por favor. Mais uma vez, obrigada, professor Burucua. Se quiser dar algumas palavras iniciais, senão a gente pode passar adiante. Sí, quiero en principio agradecer esta invitación que realmente me honra muchísimo, quizá mucho más de lo que valgo, y además felicitar a los organizadores y a los creadores de esta red, que es una red de estudiantes y graduados jóvenes con un espíritu de estudio y de crítica que realmente debo alabar y agradecer. Así que estoy dispuesto a iniciar la exposición y el diálogo cuando... Ya, por supuesto quiero agradecer especialmente a Priscila, a quien he bombardeado con mails y con envíos, y que ella siempre me ha dado soluciones prácticas para este mundo que todavía no, creo que nunca me adaptaré del todo, pero hago lo posible por usarlo y por participar en este tipo de actividades remotas también. Así que gracias, Priscila, por su paciencia y su know-how. Así que cuando le parezca, comenzamos. Muito obrigada, professor. Então, vou pedir para o César passar para a primeira dispositiva. A nossa primeira pergunta, ela vai de encontro à intenção de introduzir o tema da nossa conversa aqui hoje, que é sobre as repercussões de Warburg na América Latina, também compreendendo um pouco do percurso intelectual do professor Burucua nesse contexto, né? No importante artigo que o professor traça um panorama dessa influência na América, que esse artigo também está indicado aí na diapositiva agora, e também esse artigo faz parte da biblioteca fundamental, da bibliografia fundamental que o Comitê de Historiografia vem discutindo. Esse importante artigo nos facilita uma compreensão mais assertiva do complexo e enorme universo investigativo que Warburg alcançou, né? Aludindo uma possibilidade de uma interpretação dessa sua teoria como uma teoria geral da cultura e indicando muitas possibilidades de uma revisão crítica da historiografia da arte ainda hoje, né? Então, nesse sentido, nós gostaríamos que o professor comentasse de sua perspectiva sobre essas mudanças pelas quais a historiografia da arte na América Latina vem passando nas últimas décadas, comentando um pouco das repercussões de Warburg e a sua atividade dentro dela. Então, a pergunta seria basicamente como o professor resume o desenvolvimento da historiografia da arte latino-americana em relação a essas repercussões warburgianas e nesse imbricamento entre história da arte y historia da cultura. Sí, difícil va a ser resumir, porque este campo es gigantesco y además crece y crece todos los días. Voy a tratar de ser sintético. En primer lugar, me interesaría subrayar que hay una experiencia historiográfica warburgiana antes de que hayamos leído a Warburg en su plenitud abarcativa, que es un fenómeno que se ha dado tanto en América Latina como en la propia Europa. Digo, la plenitud abarcativa de Warburg implica comprenderlo como un historiador del arte, como un historiador de la cultura, tout court, como también un investigador en el área de la filosofía de las religiones, como un antropólogo de la imagen,
y también como alguien que se entusiasma con las posibilidades metodológicas que le brinda la psicología y la biología. Pero hay una experiencia historiográfica anterior a este reconocimiento, que para mí se abre paso con un hito en la historia de los estudios warburgianos, que es la segunda edición, no la primera, porque la primera pasó sin pena ni gloria, la segunda edición de la magnífica biografía intelectual que Gombrich publicó sobre su maestro, Aby Warburg, ¿no? Un maestro indirecto, porque él no lo conoció personalmente. Pero esa biografía, publicada por Phaidon Press en 1986, yo creo que es el parteaguas. No obstante, antes, como decía, quienes estudiamos en los años 60, nos acostumbramos a una perspectiva warburgiana, muchos de nosotros sin saberlo, porque leíamos a Panofsky, al propio Gombrich, a Wittkower, a Edgar Wind, e inclusive ya hacia el final, digamos, un poco antes de que se restituyera la grandeza de Warburg, el propio Cetis, ¿no? Con su estudio sobre la tempestad. Pero algunos de nosotros pudimos empezar a hacer una lectura directa de cosas aisladas de Warburg entre 1967 y yo diría el 81 y el 82, ¿no? En la Argentina, en el año 67, ya tuvimos la edición italiana de las obras, de los trabajos de Warburg, la Rinascita del Paganesimo Antico, que tuvo la dirección de Gertrud Bink. Porque hubo ya profesores en Buenos Aires y en Córdoba que tuvieron ese libro y nos dieron a conocer a quienes todavía cursábamos y estudiábamos, pero se enfocaba sobre todo los trabajos de Warburg sobre la ninfa, pensando más que nada en Botticelli, más que en el problema mismo de la ninfa, y poco después también el trabajo sobre la astrología y el arte, es decir, el análisis de Warburg de los frescos de Schifanoia. Alrededor de los 80 hubo varios historiadores del arte latinoamericanos que frecuentamos el mundo académico italiano. Y ahí comenzó a aparecer la importancia que había tenido Warburg, sobre todo por los trabajos de Paolo Rossi, sobre el que él dedicó a la figura de Bacon, y colocándolo entre la magia y la ciencia. Los trabajos de Garín. Garín también fue un lector muy prematuro de Warburg ya en los años 50. También empezamos a tener contacto a principios de los 80 con producción del Instituto Warburg, como el libro sobre la Spiritual and Demonic Magic de D.P. Walker, y por supuesto esa obra de ese personaje inmenso que ha sido Francis Yates. Realmente las relaciones, por lo menos de los argentinos con el Instituto Warburg y con estas figuras de D.P. Walker, la señora Yates, el mediador fue un gran profesor argentino de la Universidad de Bahía Blanca que se llamaba Héctor Chocchini, y que él tuvo que exiliarse en los años de la dictadura y lo recibió el Instituto Warburg, lo acogió allí, y él trabajó hasta el año 1982, cuando regresó a la Argentina, y formó un grupo de estudio muy importante que giraba alrededor de la producción del Instituto Warburg. Pero hay otras, tanto Casio Fernández como yo mismo hemos ¿cómo por decir? Presentado algunos hitos de lo que ha sido la influencia de Warburg en América Latina. Yo les aconsejo, sinceramente, que lean el artículo que sacó Casio en 2021 en el marco del Laboratorio de Estudios de la Imagen de las universidades de la Federal de San Pablo y de la Universidad de Campinas, porque creo que esa es la mejor
síntesis que se ha hecho del el influjo de Barbour en América Latina. Pero bueno, esos hitos que hemos encontrado con Casio empiezan en Perú, una figura interesante que fue la de Francisco Stastny, que presenta un trabajo sobre estilos y motivos bastante teórico, ¿no? En el estudio iconográfico. Y después sí se detiene en el análisis en profundidad de un topos, que es el árbol del conocimiento, que él considera una invención iconográfica de la Universidad de Cusco. Y tiene tal importancia ese artículo que se lo publica el Journal del Barbour and Courtauld Institute en 1983. Otro personaje fundamental de estos inicios fue Teresa Gisbert. Teresa Gisbert, una gran historiadora del arte, cuyo libro Iconografía y mitos artísticos en el arte es de 1980. Y ahí ya se ve la apertura hacia este horizonte, ¿no? Del de la iconología, y con un respaldo barburiano. En México, también yo marcaría ahí un primer chispazo barburiano en el artículo de Fausto Ramírez, Artistas iniciados en la obra mural de Orozco. Pero ahí, entonces ya tenemos que ubicar ese parteaguas que es la publicación y la difusión del libro de Gombrich en toda América Latina. Y ahí entonces ya aparecen cosas muy, muy notables y que van a marcar, van a incluso incorporarse al gran corpus barburiano. Empiezo por el libro de Mujica Pinilla, del peruano Mujica Pinilla, que fue también director de la Biblioteca Nacional del Perú, Ángeles Apócrifos en la América Virreinal, de 1992, que es un estudio y la solución, no diría casi total, de ese rebus iconográfico que es el de los arcángeles arcabuceros, que se encuentran en el noroeste argentino, en toda Bolivia y en el sur del Perú, ¿no? Que es un topos iconográfico que todavía creo no está del todo dilucidado. En el México también yo marcaría un trabajo que fue llamado el trabajo del siglo de la historiografía del arte mexicano, el de Renato González Meyo, sobre los murales de Rivera en la Secretaría de Instrucción Pública, donde él desvela el interés, la pasión de Rivera por lo que podríamos llamar el pensamiento hermético. A partir de los análisis de los murales en la Secretaría de Instrucción Pública. Es un trabajo que él presentó en 1997 y se publicó en el 98. Y ahí sí ya se abren las compuertas, podríamos decir, y en el siglo XXI tenemos grandes libros, ya no solo artículos, sino grandes libros impregnados por el pensamiento, guiados por el pensamiento de los trabajos de Barbour. Empiezo por uno de los que más impresión me ha causado, que es el de Linda Báez Rubí, mexicana, La mnemosine novohispana, retórica e imágenes en el siglo XVI. Esta cuestión, además de la retórica que rescata Linda, me parece fundamental, como ya enseguida he de subrayar. Otro libro muy importante creo que es el de la argentina Gabriela Siracusano, El poder de los colores, de 2005, donde ella lo que indaga ahí es una relación íntima, casi de vasos comunicantes entre el arte y la ciencia en el mundo andino entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Y después también tengo que nombrar a un colega brasileño, Raúl Antelo, que no parte digamos, de la historia tanto, usa la historia, pero sigue, él abre el camino hacia lo que podríamos llamar un abordaje más psicoantropológico del legado de Barbour, en un libro muy bello que se llama Potencias da Imagen,
de 2004, y que él introduce a Warburg, usa a Warburg para el análisis de imágenes de propaganda política en el Brasil en el siglo XX, iniciando algo así como, podríamos decir, una iconología política, ¿no?, de raíz barburiana. Ahí él acuña un concepto extraordinario que pienso que le hubiera gustado mucho al propio Warburg, que es el de anamorfosis del modernismo e inconsciente óptico del modernismo. Esta cuestión del inconsciente óptico podríamos generalizarla, ver que es un campo de estudio y de análisis a partir de entonces. Hay un momento también, en este momento, en estos primeros años de nuestro siglo, donde en Latinoamérica se hace una revisión de los principales conceptos de Warburg para tratar de adaptarlos a las realidades latinoamericanas. Me refiero, por supuesto, a los tres principales, ¿no? Nachleben, la vuelta a la vida, la Patho Formel y el Denkraum, ¿no? Es decir, el espacio del pensamiento. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo que nos interesamos más que nada por la vertiente histórica, no tanto psicoantropológica de Warburg, a que también voy a hablar, pero el que nos da algunas, ¿cómo podríamos decir? Nos da algunos instrumentos precautorios, es Peter Krieger, un colega alemán, pero radicado en México, que escribe en 1999 y va a tener mucha influencia en toda la primera década del siglo XXI, un texto, Las posibilidades abiertas de Avi Warburg. Este es muy, muy interesante, este texto, porque él nos dice que, por empezar, el método, lo que llamamos el método de Warburg, no es estrictamente tal, sino es más bien un modo de exploración de las imágenes. ¿Sí? Eso nos da grandes posibilidades y un uso bastante diversificado del método, entre comillas. Segundo, que él marca es la densificación estética. ¿Qué entiende esto? Por no ocuparnos solo de pintura, de la gran escultura, sino contrastar esto permanentemente con grabados, panfletos, imágenes de gran circulación popular, inclusive se podría decir la fiesta, ¿no? Esta dimensión de la fiesta va a ser importantísima en esta densificación estética. El tercer punto que marca Krieger es el de que en Warburg siempre se produce un entrecruzamiento de códigos visuales, ¿no? Al principio el medioevo y la antigüedad, vuelta a la vida, en el 480. Luego lo que podríamos llamar el modo óptico, el modo de visión occidental y la experiencia Hopi. Es decir, que esos son ejemplos, ¿no?, de estos grandes ejemplos, de estos entrecruzamientos de códigos visuales, que nosotros en América Latina creo que ya hemos iniciado la aplicación de este marco, como ahora enseguida vamos a ver, ¿no?, que voy a dar algunos ejemplos. Y creo que es uno de los horizontes más prometedores y más fructíferos para nosotros. Y el último, ese sí me interesa mucho porque nos lleva a la otra vertiente del pensamiento warburgiano, que es la que me permití llamar línea psicoantropológica. Dice Krieger que Warburg es un iluminista, como ha querido Gombrich, ¿no?, como lo ha reconstruido Gombrich, pero es un iluminista trágico, para nada imbuido de ese optimismo de la ilustración del siglo XVIII. Es un iluminista trágico y un iluminista que está delimitado, sobre todo, por las objeciones y críticas que Nietzsche hizo al iluminismo. Creo que eso es una cosa para meditar. Bueno, ahora entonces, respecto de la línea psicoantropológica, aquí por supuesto que van a aparecer dos grandes autores que son Didier Huberman y Giorgio Agamben, ¿no? Creo yo que se pueden colocar en este horizonte. Didier Huberman
en su gran libro, L'Image survivante, donde él habla de algo muy importante, que es el anacronismo de las imágenes, algo que aún los historiadores más enragés tenemos que aceptar. Hay una irrupción viviente del pasado cada vez que vemos y nos tratamos de comprender una obra de arte alejada de nosotros en el tiempo. Y él instaura lo que llama el modelo fantasmal, ¿no? Que aquí es donde creo yo que hay se abre una vía que puede tener sus peligros para una ciencia del arte. Pero ese peligro que intuí en el 2002, si bien el libro de Didier Huberman me resultó fascinante, no obstante creo que su libro cumbre es el que dedica a las fotos de Auschwitz, ¿no? Images malgré tout, ¿no? Imágenes a pesar de todo. Pero bueno, L'Image survivante es un venero de perspectivas apasionantes. Pero creo que esta cuestión de la vía del modelo fantasmal, cómo nos introduce en un campo resbaladizo desde el punto de vista de una construcción científica sólida y transmisible, no voy a decir unívocamente transmisible, pero al menos que restringe ciertos ángulos de la interpretación, es la exposición que él organiza en Madrid en el año 2010, de la que hay un muy bello catálogo. Pero yo visité esa exposición y realmente no me gustó. Voy a decir por qué no me gustó. Lamentablemente no está Didier Huberman acá para poder discutir el asunto. No me gustó porque una exposición que se hace en una institución pública para el gran público no puede exigir de quien va a mirarla más o menos como un postdoctorado en Cambridge para entender de qué se trata. Pero bueno, esa creo que es el deslizamiento y riesgo que se corre con esta línea psicoantropológica. Pero el otro grande de esta línea es Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, quien ya desde 1975, cuando prevalecía o estaba a punto de prevalecer la visión gombrichiana mucho más iluminista, insistía en que en Warburg había tres horizontes: el de la historia del arte, el de la historia de la cultura, como pensamiento científico, y en tercer lugar, eso que se llamó la ciencia, él mismo llamaba y esperaba construir, que se llamaba la ciencia sin nombre, y que retoma con vigor Agamben en un artículo de 1975 que va a ser republicado en el 84 y en el 98. Y ¿qué sería esa ciencia sin nombre? Es una reflexión sobre el hombre, el ser humano occidental y sus fantasmas. Y eso otra vez aparece esta cuestión fantasmal, ¿no? Que realmente nos lleva al corazón de la experiencia psíquica, ¿no? Y donde no es extraño entonces que tanto en Didier Huberman como en Giorgio Agamben el tema de la memoria relacionado con las imágenes sea un tema central. Y el hecho de necesidad de hacer una reflexión analítica de la memoria. La memoria, que como la había estudiado Linda Baez-Rubí, era más bien una historia del arte de la memoria en el sendero abierto histórica, en el sendero abierto por Francis Yates. Bueno, ahora esta línea psicoantropológica es muy, muy poderosa ya en Latinoamérica. Voy a citar algunos autores cuya obra he leído que me ha parecido más que interesante. En Chile, por ejemplo, Adriana Valdés, en 2012, estudia el problema de la imagen, de la teoría de la imagen, en Avi Warburg y en Benjamin. Esta también es una comparación, ¿no? O una dupla que se va a asociar con muchísima frecuencia en la última década, ¿sí? Y está bien, tiene una razón de ser histórica, porque Benjamin frecuentó el Instituto Warburg, y Benjamin, como todos recordarán, en el origen del drama barroco alemán,
citó largamente el trabajo de Warburg sobre Lutero y el pensamiento astrológico de su tiempo. En Colombia, por otra parte, Javier Villatella se centra en el tema de la memoria cultural en Avi Warburg y lo confronta con la construcción de una memoria nacional republicana en Colombia, política, ¿no? Una memoria política en Colombia. También en Colombia reaparece el montaje, el tema del montaje, del uso que hace Warburg en el Mnemosine, de una idea de montaje, y el valor que le asigna Benjamin al asunto del montaje en sus análisis estéticos, un trabajo de Urueña Calderón de 2015 sobre este tópico. Ahora, en Colombia es interesante porque se abren ya se han abierto las dos perspectivas, ¿no? Y hasta cierto punto se separan. Lo que podríamos llamar la aproximación psicoantropológica, que se convierte casi en una aproximación filosófica ya del pensamiento complejo, que hace Fernando Salamea al estudiar y comparar a la obra de Valéry, de Avi Warburg, y de ese teósofo tan extraño y tan atrapante que fue Florensky, ¿no? Pero por otro lado, hay una aproximación histórico-iconológica renovada en Patricia Salamea, ¿no? que ha estudiado el tema de la antigüedad y la modernidad colonial, sobre todo en el caso de las casas coloniales de Tunja, y ella habla de un renacimiento global, una idea pero que se mantiene dentro de los marcos de la historia. Subrayo que es bastante paradójico que estas dos líneas que tienden a separarse se dan en una misma familia, porque Fernando Salamea y Patricia Salamea son hermanos. Pero bueno, ahora, en la Argentina también hay fuertes autores que son de esta corriente. Por ejemplo, Daniela Losillo, que del 2020 tiene un artículo muy interesante sobre de Avi Warburg y el pato superviviente, de la psicología a la memoria social, fíjense, psicología, memoria social, lo histórico en esta corriente tiende a desvanecerse. Y voy a mencionar también a Fabián Ludueña, unas glosas sobre Avi Warburg muy atractivas del 2017, es donde, digamos, que ahonda en esta corriente salida de los trabajos de Didier Berman y Agamben. No obstante, en la Argentina también es muy fuerte, como lo es en Colombia, la línea iconográfica tradicional, además, pero con una fortísima base de historia de la filosofía que hace Roberto Casassa en su fundamentación del marco esférico de la astronomía en la tradición clásica, ¿no? Y con esto nos introducimos, creo yo, también en un horizonte bastante novedoso, ¿no?, de los últimos menos de 10 años, yo diría 7 años, que es el tema de la astrología y la astronomía en el pensamiento warburgiano y en lo que rodea la actividad del Instituto Warburg. Por ejemplo, en 2022, Davide Stimili, un gran investigador de la obra de Warburg, y Claudia Vedepol han rescatado las cartas de Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf y las conferencias que hubo en el Warburg Institute entre 1924 y 1925, con un Warburg apenas salido de la clínica de Kreuzlingen, las conferencias que hubo alrededor de la famosa esfera barbárica. Y bueno, David Stimili y Claudia Vedepol han publicado las traducciones de estas
estas cartas y de estas conferencias alrededor de la figura de Franz Boll, ¿no? Un amigo de Warburg, historiador de la astronomía y de la astrología, que muere en el 24 justo en el medio de un programa de Warburg para rendirle homenaje en vida. Bueno, tienen que hacérselo post-mortem, pero ahí es donde se abren una cantidad de caminos nuevos, pero bastante diría, oscuros en algunas de sus evoluciones, y se relaciona, como muy bien ha subrayado Uwe Fleckner, en un libro suyo del 2020. Uwe Fleckner es el director de la Warburg House en Hamburgo, donde relaciona todo este interés tardío y tan fuerte, ¿no?, de Warburg por la historia de la astronomía y de la astrología, que él relaciona con los trabajos de su íntimo amigo Franz Boll, y lo ha relacionado con lo que llama Fleckner una lucha por la creación de un espacio del pensar, ¿sí? Así que el libro de Fleckner acaba de ser traducido al castellano y editado en la Argentina por UBU. Se llama Lucha por el espacio del pensamiento, Avi Warburg y el poder de las imágenes. Es un gran libro, a mi juicio. Pero vuelvo a insistir en que frecuenten el texto de Casio Fernández sobre Avi Warburg en América Latina, ¿sí?, del Laboratorio de Estudios de la Imagen, publicado en el 2020. Bueno, con esto creo más o menos, lamento haberme excedido quizás en la presentação. Muito obrigada, professor. Com certeza poderíamos ficar toda a conversa somente nessa primeira pergunta, né? E é interessante que esse artigo, ele justamente, esse seu artigo que a gente está indicando, ele justamente consegue traçar esse panorama tão complexo, indicando tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, facilitando essa compreensão dessa complexidade, né? Agora, assim, pegando um pouco desse gancho em relação a tanto a viagem de Warburg à América e a proposta de pensar com imagens, a gente também tem percebido, vou pedir para o César passar para a próxima diapositiva, por gentileza. Nos últimos debates, né, acerca das produções de Warburg, especialmente sobre a experiência entre os pueblos do Novo México, Colorado e Arizona, muitos desses escritos estão sendo recuperados agora, reorganizados e reinterpretados, e tem nos trazido uma ideia sobre essa questão de uma história da arte próxima à ideia de uma história natural da arte, né? Num sentido, o próprio Warburg comenta que foi depois da experiência entre os pueblos que ele entende que a arte deveria ser compreendida como em sua coexistência de finalidades artísticos, religiosos e práticas, né? No sentido de contrariar uma historiografia estetizante, perceber a arte para além desse fenômeno de ateliê, reivindicando essa questão das zonas simbólicas, né? E também nos leva a compreender a sua ideia de que essa fusão de uma perspectiva etnológica, arqueológica e filológica fazem parte da sua ideia de investigação como um todo, né? Então, a gente percebe que também, atrelando-se à ideia de multidisciplinaridade por necessidade, né, assim, parafraseando o próprio artigo do Nicholas Kwiatkowski, que está também indicado aqui na nossa slide, a gente percebe que essas aproximações também estão presentes nos estudos do professor Burucua, né? Então, a gente pede para que o senhor comente um pouco sobre essas ideias e como que isso está presente, como que isso é experimentado no seu trabalho. Mire, realmente esta pregunta me ha entusiasmado porque se plantea de una forma tan concreta, ¿no? Esa idea de la historia natural del arte, ¿no? Que yo creo que es algo que voy a referirme a algunos grandes avances que hubo a principios de nuestro siglo sobre esta idea, pero que me parece que
me fascina que se retome acá, en esta sede, con investigadores jóvenes que estén decididos a ahondar en esta línea. Porque es historia natural del arte, que además se la liga de manera muy acertada a mi criterio, al viaje de Avi Barbour a Nueva México en 1895-96. Bueno, el primero que algo intuyó de esto fue, bueno, Gombrich lo registró esta cuestión. Pero para Gombrich esta incursión o esta idea de una historia natural del arte era un mero instrumento con el que Barbour intentaba comprender qué había ocurrido en Oraibi con las danzas de los Hopi, ¿sí? Pero Gombrich no convirtió a este tema en un núcleo poderoso como creo que merece ser, y que es muy prometedor. El primero que algo intuyó de esto fue Michael Steinberg, en el estudio que hizo a propósito de su traducción y primera publicación en inglés de la memoria de Kreuzlingen, ¿no? Es decir, del famoso, la famosa presentación que hizo Barbour en 1923 en la clínica del doctor Binswanger, ¿no? Él fue el primero que tradujo al inglés este texto, y allí él relaciona, ¿no? Por supuesto que la lucha por el Denkraum con la lucha de Barbour por su sanación, podríamos decir. Y además hay una cosa interesante ahí, el desasosiego de Barbour por sus raíces judías y la situación del judaísmo en Alemania también va a aparecer y va a ser un elemento fundamental, va a recalcar Steinberg en la patología de Barbour, que va a llevar después a todo su desarrollo de lo que ha llamado Didier Übermann el fantasma, ¿no? Y acá él también va a ser el primero que va a recalcar que la lucha por el Denkraum ya está presente es la razón de ser del paganismo primitivo, y así esta lucha por el espacio del pensar está en los orígenes mismos del pensamiento humano, ¿no? Aquí, es decir, que estaría en el momento en que el ser humano empieza, yo diría, a desprenderse, no, pero sí a colocarse en una posición diferente a la de los demás seres vivos en el marco general del mundo natural-humano. Bueno, desde ya que la obra más significativa va a ser la de Philippe Alain Michaud, que ustedes conocen muy bien, de Avi Barbour y la imagen en movimiento. Cuando él analiza, es un gran historiador, ¿no? Philippe Alain Michaud, y desde la historia él va a llegar a arribar a la etnología. Sobre todo cuando analiza los orígenes del interés de Barbour de la pasión y de la obsesión de Barbour por la imagen en movimiento, que él relaciona con muchas utopías técnicas de fines del siglo XIX, la foto instantánea, el kinetoscopio, el propio cinematógrafo. Bueno, para entrar después en el análisis simultáneo o en paralelo que va a hacer Philippe Alain Michaud de los trabajos de Barbour anteriores a su viaje a Nuevo México sobre las fiestas renacentistas y el valor de la danza en esas fiestas. También creo que es gracias a Michaud que hemos puesto el foco en la relación de Barbour con el Smithsonian
y los estudios que hace Barbour en el Smithsonian antes de viajar a Nuevo México, siempre alrededor de la imagen en movimiento, con esas fotos instantáneas que formarían una especie de friso cinético. Pero acá me parece que, y no sé hasta qué punto es conocido este texto, creo que sí, pero yo creo que es una piedra miliar. Así como fue una piedra miliar el Barbour de Gombrich, es un artículo de Carlo Severi, que yo me he permitido acá mostrarles la revista donde aparece este artículo, porque yo creo que esta revista merecería este artículo una traducción y con un buen estudio introductorio que haga alguno de ustedes, por favor. Se llama, el artículo de Carlo Severi se publica en esta revista, L'Homme, la célebre revista de antropología, ¿no es cierto?, donde brilló Lévi-Strauss, del año 2003, el número 165, les doy bien esta precisión. Y se llama, traduzco, Barbour antropólogo o el desciframiento de una utopía, de la biología de las imágenes a la antropología de la memoria. Fíjense ustedes. Bueno, ¿y qué es de qué parte Severi? Parte otra vez de la conferencia de Kreuzlingen, colocándola o viendo su vertiente anti-esteticista, ¿no? Lo ve como un manifiesto contra el esteticismo. Es decir, contra, digamos, la actitud de conectarse con el arte siempre por la vía del deleite, podríamos decir. Y va a aparecer en la conferencia de Kreuzlingen, va a demostrar Severi hasta qué punto es fuerte una idea nueva de Barbour, que la imagen, la producción de imágenes es un hecho biológicamente necesario. Es decir, que habría una raíz biológica en el ser humano que lo lleva a producir imágenes y ahí comenzaría su apartamiento con las grandezas y las miserias y los peligros que entraña, su apartamiento o su definición peculiarísima respecto de los otros seres vivos. El hecho de que para el ser humano la producción de imágenes se aparece en su origen como biológicamente necesaria. Y aquí algo muy importante que hace Carlo Severi es ver los antecedentes que pudo tener en cuenta Barbour para esta cuestión de la biología de las imágenes. Y nos recuerda a un antropólogo, más que antropólogo, un coleccionista, cuyo coleccionismo lo llevó a pensar en una clasificación de los objetos arqueológicos ya en el año 1873, que fue un militar británico, el general August Pitt Rivers. Él tenía una colección etnográfica a partir de la cual él quiere construir una nueva ciencia de las formas, lo llama, y que llevaría a lo dice el propio Pitt Rivers, una historia natural del pensamiento humano. Por supuesto que lo que está en el fondo de la escena es la teoría de la evolución de Darwin, tanto el texto del origen de las especies como el otro posterior de 1872 sobre las semejanzas de las expresiones en los animales y en el ser humano. Bueno, y hay algo muy importante en Pitt Rivers, que es que en su clasificación de los objetos etnológicos, él habla de instrumentos, habla, por supuesto, de osamentas, ¿sí?, de objetos ya más complejos, como son las máscaras, e incluye a los animales, a los animales que inducen una fuerte, o que tienen una fuerte relación
con la acción humana, que se incorporan casi al mundo humano, casi en estos orígenes, en una paridad de condiciones. Bueno, y acá nos vamos a topar con otra figura inmensa, que es la de Carlo Ginzburg. Bueno, se podría hacer un libro, ¿no? Juntando todas las obras, todos los artículos de Ginzburg, que son una buena decena, en donde que él dedica a Avi Warburg, o a su escuela, podríamos decir, desde el más remoto, que es el del año 65, y que aparece en su libro sobre los indicios, donde él hace un análisis, un problema de método, dice, de Avi Warburg a Ernest Gombrich, bueno, creo, y después otros, hasta en el último, en los últimos libros, en el Non di Manco y en la Lettera Uccide, también va a aparecer la figura de Warburg. De manera que eso sería muy interesante, porque Ginzburg lo reconoce ampliamente, que uno de sus maîtres à penser ha sido Avi Warburg, y cada vez lo es más, me parece. Entonces, ¿cuál es el artículo de Carlo Ginzburg que yo quiero recalcar para esta cuestión de una historia natural del arte, una historia natural de las imágenes, basada en este principio darwiniano de la necesidad de la producción de imágenes para el hombre, el ser humano, saliendo de la naturaleza? Bueno, el artículo se llama Las tijeras de Warburg y está en un libro poco conocido, que no sé si ignoro, me parece que no está traducido, por eso lo muestro, que es este, que es una colectánea que organizó María Luisa Catoni y que reúne un texto de Ginzburg, otro de Luca Giuliani y otro de Salvador Setti, ¿no? El autor de La Tempestad. Y se llama Tres Figuras. Las tres figuras son Aquiles, Meleagro y Cristo. Y es un verdadero estudio iconológico esto, ¿no? Es decir, lo que se ve es cómo nace una suerte de Pato Formel, ¿no? Con la representación de la sepultura de Aquiles, ¿sí? Luego transfigurada y de mucho mayor destino, mayor despliegue en también la sepultura de Meleagro, y que se metamorfosea directamente pero de manera tardía, en la sepultura de Cristo, ¿no? A partir del siglo XIV. Entonces es ese estudio que se hace en este libro desde cuatro perspectivas distintas, y donde Carlo Ginzburg incluye este texto de Las tijeras de Warburg y nos enseña varias cosas. Primero, él dilucida de dónde sale el concepto de pathos formel. Es decir, que si bien es Warburg el que le da un nombre en su texto de 1905 sobre Durero, ¿no? Y la muerte de Orfeo, ustedes lo recuerdan bien, lo que va a demostrar Ginzburg en este texto breve y maravilloso es que en realidad parte de una lectura que hace Warburg en 1888 del texto de Darwin, la expresión de las emociones en el ser humano y en los animales. Porque Warburg se habría detenido en una nota de Darwin, una nota, porque Darwin, una de las cosas de los podríamos decir, topoi más importante, el Expression of Emotions, es que pareciera haber un circuito neurológico, un circuito neural, que participa tanto digamos, de una emoción extrema como de su opuesto. Está muy claro en el caso de la risa y el llanto, ¿no?
pareciera que todo el aparato neural, todo el sistema neural que pone en juego las expresiones del llanto y de la risa, son prácticamente los mismos, salvo en sus terminales y por supuesto en lo que sería el móvil emocional, ¿no? De allí que sea tan fácil que a veces lloremos de risa o a veces el llanto, ¿no?, se convierte en una especie de risa convulsiva. Entonces esto le llama la atención a Darwin y dice, pero los que se habían dado cuenta de esto ya fueron los artistas, dice Darwin. Y cita una nota, un pasaje del discurso 10 de Reynolds. Y Barbour se detiene en este pasaje. Y para Ginsburg, y creo que tiene razón, es el momento inaugural de la idea de Barbour de la fórmula patética. Bueno, que como ustedes bien saben, va a insistir Barbour hasta el fin de su vida en que la fórmula patética es siempre bipolar. Bueno, está la ninfa sosegada, la ninfa en reposo, y la ninfa desmelenada, la ninfa descontrolada. Bueno, me interesaría también citar en este aspecto un libro que ustedes han puesto acá en la bibliografía para esta pregunta, que es el de Horst Bredekamp, Avi Barbour der Indianer, que yo no sé cómo eso se va a traducir, pienso que podría ser Avi Barbour el indígena, ¿no? Informaciones berlinesas de una etnología liberal. Es un texto fundamental para la historia del pensamiento etnológico, ¿no? Lo que demuestra Bredekamp es el interés de Barbour por la América primitiva, antes y después del viaje a Nuevo México, ¿no? Gombrich dijo que le parecía que el interés de Barbour por América se había diluido con el regreso de Nuevo México para volver con fuerza en la conferencia de Kreuzlingen, que demuestra Horst Bredekamp que en los fin de los años 90, después del regreso de Nuevo México, hay un interés muy fuerte de Barbour en conocer mejor las colecciones americanas del pasado americano que se encontraban en el Ethnologisches Museum de Berlín. Hay además un interés muy grande de Barbour, ya desde 1911-12, por la teoría antropológica de Franz Boas, ¿no?, quien trabaja, aunque alemán, trabaja en América, ¿no? Barbour leyó indudablemente The Mind of Primitive Man, así como está claro, lo muestra bien Horst Bredekamp en ese libro, que lo impresionó mucho el libro de Boas, Primitive Art, de 1927, ya aún ese Barbour tardío, ¿no? Ahora, hay que pensar que esta antropología de Boas, lo recalco yo como historiador y muy entusiasta más bien de la vertiente historiográfica de Barbour, ¿no?, que Boas, dentro de los antropólogos, es el que más va a insistir, aún en las sociedades más primitivas, en las determinaciones históricas que producen los cambios en esas sociedades. Bueno, y por supuesto, otra vez vuelvo a los textos de V. Flexner, sobre todo uno que se publicó acá en la Argentina, muy bello, es este. Él lucha por el espacio del pensamiento, Avi Barbour y el poder de las imágenes, ¿no? Donde, bueno, él es el que mejor hace el análisis formal y el análisis conceptual de la serie de fotografías que saca el propio Barbour o que le sacan a Barbour en el viaje a Nuevo México, ¿no? Es impecable ese trabajo. Así como también que esto nos va a llevar al tercer punto de este encuentro, que es la cuestión de Mnemosine, ¿no?
Uwe Fleckner analiza cuáles serían las fuentes de la idea de Warburg de hacer un atlas. Él lo ve, por ejemplo, y lo relaciona, y esto es muy importante, ¿no? No solo con los atlas de la iconografía de la antigüedad, de la escultura y de la pintura de vasos, que fueron muy importantes entre los 1880 y el fin de siglo, que por supuesto Warburg conoció muy bien, sino que insiste también en el interés de Warburg por los atlas de psicopatología, las expresiones patológicas, ¿no?, de las neurosis, de las histerias, ¿no? Demuestra Fleckner hasta qué punto Warburg conoció y va a utilizar estos elementos, estas fuentes, para idear su proyecto Mnemosyne. Así que bueno, ahí está, creo que más o menos se da un panorama posible de esta historia natural del arte que tanto me entusiasma hoy. Muito obrigada, professor. Outra pergunta que com certeza poderíamos nos deter muito tempo, né? Acho que, de qualquer forma, essas relações, a gente também aqui parte dessa intenção de criticar a historiografia e aprender a melhorar e ampliar essas perspectivas dentro desse âmbito historiográfico. E, de certo, a antropologia e outras tantas ciências podem ser ciências irmãs dentro desse grande laboratório, né? Como seria a própria proposta do Warburg nesse sentido. Essa ideia da pathosformel nos amplia, né, a própria ideia da forma artística, e até a ideia do Denkran também nos faz entender sobre esse espaço de pensamento que seria a função do fazer artístico, né? E aí, esse sentido também poderia ser um espaço de reflexão ou de devoção, que nesse sentido o próprio professor Burukua fala sobre essa coexistência do umbral lógico e do umbral mágico, e o próprio Warburg também vai defender nesse sentido. Então, já poderíamos passar para a próxima pergunta, pedir para o César colocar ali a dispositiva, entrando um pouco nessa ideia do Atlas, né? Dentro do Comitê de Historiografia, nós temos trabalhado sobre essa questão, entendendo essa proposta de Warburg de uma ciência da cultura, onde a história da arte se amplia, essa ciência da cultura que está materializada numa biblioteca, e o Atlas, nesse sentido, nos aparece como uma ferramenta pedagógica que pode nos ajudar nesse sentido de refinar as ideias para trabalhar com material histórico e literário da arte, né? Então, passando a pergunta final e dando a palavra ao professor para que também faça sua apresentação, a ideia é que o professor comente como que você entende, como que o senhor entende essa obra, essa grande obra do Warburg, que para alguns é inacabada por ser inacabável, né? E como esse potencial aparece, em sua opinião, para escrevermos e tratarmos de outras historiografias para a obra de arte, né? Perfecto, sí. Yo quisiera, bueno, acabo de referirme a la obra de Uwe Fleckner, en donde él analiza cuáles serían las fuentes que llevan a Warburg a pensar este atlas, ¿no? Una cosa que quería recalcar, que muestra Uwe y le da mucha importancia, es que uno de estos atlas fue el famoso de Haeckel, que se llama Kunstformen der Natur, ¿no? Las formas artísticas de la naturaleza, con lo cual estaríamos otra vez en esta cuestión de una historia natural, ¿eh? de las imágenes y de la creación de imágenes, ¿no? Pero algo importante es que Haeckel fue maestro de nada menos que de Richard Semon, que Richard Semon es el que provee a Warburg de la teoría de los engramas. Es Richard Semon el que acuña el concepto de memes y engramas,
al que va a leer, sobre todo el Warburg tardío de Mnemosine. La idea de engrama es central para el Atlas de Mnemosine, ¿no? Bueno, ahora, antes de... quiero recalcar otra cosa que ha hecho este enorme Ginsburg, otra vez, en las tijeras de Warburg siempre, ¿no? Y que es algo que es muy importante cuando pensamos en construir un atlas a la manera de la Mnemosine de Warburg, que es que, por un lado, seguimos, y lo hizo Warburg, lo que podríamos llamar el fluir de la temporalidad, ¿no? Podemos ver en la secuencia de paneles hay un fluir del tiempo, pero también hay un fluir del tiempo a veces en un solo panel, ¿no? Ahora, sí, eso sería entonces un abordaje histórico, netamente histórico, del Atlas. Pero, va a decir Ginsburg, es inevitable en el momento de hacer un Atlas, ¿sí? La comparación de cosas, de obras, ¿sí? Y si el Atlas lo completamos, podríamos decir con referencias a textos, es inevitable la confrontación de obras y de objetos de épocas diferentes. Y es decir, y nosotros sacamos provecho de esa comparación. Algunos para lo que podríamos llamar la corriente psicoantropológica, desde ya, pero también los historiadores sacamos provecho de estas comparaciones. Entonces, va a decir Ginsburg, en los paneles de Mnemosine está presente la temporalidad como la acronicidad, ¿no? Y esta cuestión de la acronicidad pareciera que el propio Warburg la tuvo en cuenta, la había descubierto, porque si bien él no utiliza esa expresión, la utiliza Gertrude Bing en la primera presentación que se hace del Atlas Mnemosine después de la muerte de Avi Warburg. Es decir, que Gertrude Bing es obvio que esto lo ha conversado, lo saca de sus conversaciones con Warburg en el momento en que los dos organizan el Atlas Mnemosine. Es decir, que va a recalcar Ginsburg, en esta faceta, si en la faceta de la temporalidad la Patoformel va a ser el núcleo de la presentación y de la ideación que nosotros extraemos de esa presentación de imágenes, la Patoformel, con la cuestión de la acronicidad, según Ginsburg, termina por disolverse. Porque, bueno, se empieza a confundir con algunos, podríamos decir, estereotipos de la psique humana. No digo arquetipos, ojo, nada junguiano acá, estereotipos. Entonces, va a decir Ginsburg, el Mnemosine, los paneles de Mnemosine, siempre instalan una dialéctica entre historia y antropología, o mejor aún, entre historia y morfología, ¿no? Que alimenta tanto la antropología como puede alimentar la investigación psicológica. Y dice, esto es una gnosiología pendular que va constantemente entre la historia y la morfología. Va a decir Ginsburg, este es un enigma científico. Ustedes recuerdan que el libro más famoso de Ginsburg, La historia nocturna, tiene un subtítulo que es Morfología e Historia. Es decir, que ya desde siempre está esta polaridad en que no tanto los historiadores, pero sí los historiadores del arte tenemos forzosamente que movernos, porque es por la acronicidad bien demostrada por Didier Berman de la imagen, en algunos momentos, ¿no? De nuestro contacto con las imágenes. Entonces, este es un enigma científico para Ginsburg, un enigma del pensamiento que no tiene solución.
tenemos que movernos siempre entre esos polos, podríamos decir. Y hay una cita que les quiero leer de Ginsburg, tomada de este artículo de las tijeras de Warburg, si me permiten, que es una muy bella cita, y dice, se está refiriendo a Mnemosine, ¿no? Durante decenios hemos visto desplegarse bajo nuestros ojos, en toda su asombrosa e imprevisible riqueza, el extraño Nachleben de la obra de Warburg. Su herencia algo esotérica y el intento de construir una teoría de la transmisión cultural radicada en la biología, atención, en la biología, sigue todavía cerrado por los 7 sellos, algo casi apocalíptico. La empresa de Mnemosine permanece difícilmente descifrable, a pesar del intento, ojo que esto es un palazo para muchos de nosotros, ¿no? A pesar del intento fatuo y complaciente de domesticarla, digamos, conduciéndola o impregnándola de las modas corrientes. Pero las modas pasan y la obra de Warburg sobrevivirá también a las modas. Pero mire, es muy impresionante esto, ¿no? Que permanezca indescifrable y a pesar del intento fatuo y complaciente de domesticar a Mnemosine, al reconducirla a las modas corrientes, ¿no? Domesticar a Mnemosine quiere decir que Mnemosine encierra ese enigma y no nos permite dilucidar. Bueno, yo, si me permiten, brevemente, porque no me quiero extender más, me parece que ya ha sido demasiado, pero quisiera mostrarles un experimento que hicimos con mi querido colega Nicolás Kwiatkowski, que ese yo creo que es un nombre que todos quienes estudian la obra de Warburg deben tener presente, porque es un muchacho joven en plena producción, y que conoce muy bien a Warburg, lo ha estudiado en alemán, y bueno, eso le da una dimensión más fuerte, digamos, a su aporte sobre Warburg. Ahora, lo que les voy a mostrar es un atlas iconográfico que no está bien, pero bueno, es un intento que hicimos con Nicolás, y que fue, seguramente Priscila lo ha de recordar, fue criticado cuando se presentó, la única vez que se presentó en público, precisamente en la Pinacoteca de San Pablo, fue muy criticado por un gran barburiano, ¿no? Que fue Maurizio Ghelardi. Digo un gran barburiano porque él también es una persona que ha estudiado mucho el horizonte, podríamos decir, de la literatura alemana y del pensamiento alemán en Warburg mismo, ¿no? Es un gran conocedor de la lengua alemana y un gran traductor de Warburg. Pero él le sublevó un poco este atlas, y yo creo que sí, que nosotros no hemos tenido, Nicolás partió a Europa ahora a trabajar allí, y no sé cuándo podremos revisar este atlas, que es bastante aluvional, demasiado quizá, ¿no? Pero bueno, producto de nuestro entusiasmo. El mío, el de un senior ya, y el de Nicolás, el de un joven. Bueno, entonces, nada más que lo que hemos querido hacer nosotros es un atlas de la iconografía clásica en la arquitectura de Buenos Aires, porque Buenos Aires está sembrada de referencias a la cultura antigua en las esculturas, relieves, frisos, trofeos que adornan su arquitectura. Es algo que uno puede encontrar hasta en los barrios más alejados del centro de Buenos Aires. En el centro de Buenos Aires ya directamente es como una especie no sé, sí, bueno, de Mnemosine, ¿no? De la
de la ideación antigua, de la imaginería antigua. Así que bueno, esto es mostrarles, nosotros que hemos separado los elementos que hemos ido tomando en consideración, los hemos separado en alegorías y símbolos, por un lado, figuras y escenas, más complejo, ¿no?, que la alegoría. Figuras y escenas que salen del mito y de la historia. Después, el tercer punto sería citas y adaptaciones de obras, modelos antiguos y motivos renacentistas. Algunas escenas reales, ¿no?, como se transmutan en función de este tributo a la iconografía clásica. Y por último, las criaturas fantásticas. Nuestro propósito es mostrar hasta qué punto en la cuestión del Nachleben, del Antique, sus formas, sus corrientes y fuerzas expresivas han sido un elemento básico para construir una identidad occidental en la nación en ciernes, ¿no?, la nación que se construyó sobre todo entre 1880 y 1930. Esa identidad europea que se quería dar a Buenos Aires tuvo uno de sus pilares fundamentales en esta ornamentación arquitectónica claramente dominada por la iconografía clásica. Es hegemónica la iconografía clásica aquí. Entonces, si pasamos, hay una cita ahí de Tomás Eloy Martínez, donde dice, bueno, cómo Buenos Aires se ha convertido desde hace ya un tiempo en una ciudad extraña, ¿no? Bueno, los edificios, sobre todo por lo que se ve más arriba del primer piso. Bueno, cada una de estas, el primer grupo, ¿no?, recuerden que son alegorías y símbolos. A ver, más o menos no me voy a poder detener porque sería más tiempo que el que les he robado ya. A ver, sí, pasemos. César, pode ir passando. Bueno. Ven que es enigmática, me emociona. Não sei se o César deve estar com algum problema para repassar, mas eu posso aproveitar, então, fazer uma pergunta, professor? Bueno, dale. Sí. Adelante. Todos estão muito interessados nas referências, né, que têm sido mencionadas, e também, de repente, nós podemos disponibilizar essa apresentação do Atlas, os textos que foram indicados, para depois o pessoal que tiver interesse, então, deixar o pessoal mais calmo? Sim. Acredito. Só um minutinho e já vamos retomando. Tienen que aparecer las preguntas acá. Ok. Quieren las referencias precisas. Bueno, yo voy a hacer una bibliografía y se la mando, Priscila. ¿Le parece bien? ¿Sí? Sí, muy obrigada. La socializa. Deme un día, en un día lo voy a hacer, ¿no? Bueno, esto que se está viendo precisamente son las alegorías y símbolos, ¿no?, que se encuentran en edificios, en el Palacio de Justicia, acá en el templo masónico, ¿no?, y toda su parafernalia simbólica. ¿Sí? Y la aparición de la patoformel de la ninfa, desde ya, el tema del juego de los putti, ¿no?, que también es una recurrente en toda
los atlantes, las cariátides, los mascarones. Si uno basta que levante la vista y estoy seguro que hace 200 metros y encuentra alguno de estos mascarones, ¿no? Además de gran calidad de ejecución, ¿no? Estos son ya, bueno, hasta llegar, ya, como bien le hubiera gustado a Warburg, ver en el mundo contemporáneo cómo se mantiene, ¿no? La patoformel del atleta, de la ninfa, por supuesto, ¿no? Y siempre la figura en movimiento, que ese movimiento transmite el sentido, ¿no? A ver si podemos pasar a la figura, a las escenas míticas e históricas, porque ahí hay algunos datos, algunas cosas interesantes, ¿no? Fíjense, la de la derecha que ustedes están viendo era interesantísima. Yo alcancé a verla completa, era como una sirena. Y fue para... A ver, no, la anterior pasa, por favor. No, la anterior. Bueno, estas son las copias, podríamos decir, de grandes obras de la antigüedad y del Renacimiento. No, pero la anterior, una que, a ver, pase, no. Bueno, esta, por favor, fíjense lo que hemos de... A ver, la anterior a esta, ahí. Bueno, esta es una de las fachadas que encontramos que tiene un programa iconográfico. Que el programa está inspirado en el Ariel de José Enrique Rodó. Esa búsqueda del ideal. Fíjense que está expresado mediante la relación entre la ninfa y su conquistador, podríamos decir. En la planta baja del edificio, en el ingreso, en los corredores de ingreso, están estas ninfas prácticamente vestidas, a lo sumo dejan ver un pecho. En el primer piso estarían las que ya se han desnudado la mitad del cuerpo, ¿sí? Se va sublimando, podríamos decir, este despliegue del cuerpo femenino, para llegar a la parte más alta del edificio, que es esa de la foto central, donde está la mujer completamente desnuda, pero ya abrazada por el héroe que ha llegado hasta allí arriba, y no sé si alcanzan a ver, el brazo estirado del héroe sostiene una antorcha, ¿no? Es realmente la conquista del ideal en estos términos arielianos, podríamos decir. Así que es un caso límite, ¿no? Para nosotros de esta iconografía clásica en Buenos Aires. Ahora sí, por favor, adelantemos. Acá, vale acá un cachito, un cachito. Bueno, esto, no, para atrás. Pegamos un respingo con Nicolás cuando lo encontramos, porque ya más ninfa barburguiana que esa no se podía pedir. Acá, esta. Bueno, es la fachada de la que fue la casa del sindicato de conductores de autos, que fue un sindicato que se armó en Buenos Aires en el año 1907, cuando la cantidad ya de automóviles era suficiente como para que existiera este trabajador especializado, que eran algunos conductores de coches de caballos, que se convirtieron, aprendieron la mecánica del auto y se convirtieron en conductores de autos. Y en el sindicato de estos conductores de autos se pone este relieve en la parte superior. ¿Y qué es el relieve? ¿Quién conduce el auto? Una ninfa. Una ninfa es la chofer, podríamos decir así. Y está guiada por un puto, ¿sí? Es decir, que fíjense que la tecnología más al día en ese momento, la del auto, ¿no? Un auto ya
ya bastante complejo, con este volante en diagonal, bueno. ¿Y quién es la que guía? Es la ninfa. Sí, esto yo creo que Barbour hubiera pegado un respingo frente a semejante adaptación del milenario, de la milenaria patoformel de la ninfa. Bueno. Así que ahora sí, siga, por favor. No, esto ya, siga, a ver. No, porque cada una de estas son, ahí están cuáles serían los modelos clásicos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, muchas obras que se hacen para la inmigración, para oficinas y instituciones de la inmigración italiana, van a estar muy, muy influidas, podemos decir, por los modelos renacentistas, ¿no? Esto de la imago clipeata, por ejemplo, que va a aparecer en la fachada del edificio de la Asociación de Uniones Benevolenza. Sigamos, por favor. Bueno, esto es un caso de una que amenaza derrumbe, no sé qué va a pasar, pero la que sigue, por favor. Bueno, acá, ¿qué descubrimos? En un friso superior, ¿qué hay? Un relato en el friso superior. Estas son 3 escenas tomadas de la Ilíada, ¿sí? La primera es el momento en que Aquiles tiene que entregar a Criseida a Agamenón, ¿sí? El segundo es la muerte de Patroclo, que va a engendrar la cólera final de Aquiles y la muerte de Héctor. Y la última es el personaje arrodillado, es Príamo, que le ruega a Aquiles le devuelva el cadáver de Héctor que está allí. Es decir, que están 3 episodios que resumirían la totalidad de la Ilíada. Ignoramos quién los hizo, por qué los colocó allí, pero evidentemente hay un guionista, ¿no? Hay un guionista, como estos del Renacimiento que proporcionaban el programa iconográfico. Pero no sabemos nada. No hay datos documentales de ninguna especie, no hemos podido dar con los viejos propietarios de la casa para que nos dieran algún tipo de explicación. Pero bueno, sirve nada más que como ejemplo de un programa arquitectónico e iconográfico. Bueno, sí, yo creo que ya han tenido una idea del asunto. Que nos ha permitido también el Atlas, miren ustedes esto, sino, bueno, es las puertas de una escuela modelo, ¿sí? Del Estado, que, bueno, no tengo que decir de dónde salen estas puertas, ¿no? Es evidente. Y que representan escenas de escuelas en las diferentes regiones argentinas. Ahí lo ven, ¿no? Es muy hermoso, está en la avenida Entre Ríos. Sí, sigamos, sí. Bueno, este sería el último que quería mostrarles. Es un edificio, el llamado edificio Wolf, que lo encarga un empresario alemán, dueño de quebrachales en el Chaco, Otto Wolf, y le encarga el edificio a un arquitecto dinamarqués, Morten Rønnow. Y es uno de los ejemplos más importantes, a nuestro juicio, del modernismo arquitectónico anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, poco se sabía de esta fachada, bastante sí del proyecto arquitectónico, eso sí, hay una colega arquitecta, Alejandra De Marco, que lo ha estudiado. Analia escultórica, podríamos decir, se sabía poco. Y es este despliegue que nos ha permitido investigar y llegar a algunos nombres y algunas atribuciones de los elementos de la fachada.
Por ejemplo, hay una recurrencia en los motivos animales, en los balcones, en algunos esquineros, ¿sí? Aparece el cóndor americano, es toda una referencia a la fauna americana. Aparece un pingüino, raro, una rareza. Y lo que nosotros, nuestra hipótesis es que son esculturas diseñadas por un alemán, August Gaul, que se especializaba en cóndores y pingüinos, en la Alemania de la Guillermina, anterior a la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, por ejemplo, este pingüino reproduce uno de los más canónicos, que va a ser Gaul, y que se vendían como esculturas exóticas. A ver, la que sigue, por favor. Tiene una serie de atlantes también, miren los atlantes, ¿sí? En el edificio. Uno de los atlantes es el retrato del señor Wolf, el otro es el retrato de Renouf, el arquitecto, pero lo que nosotros descubrimos acá, sí pudimos atribuir, es quién diseñó estas esculturas, sin ir al lugar, pero evidentemente mandó los bocetos o los diseños. Es un artista checo, Franz Metzner, también les puedo mandar el nombre, que esculpió nada menos que la Sacherhaus de Viena, el Weinhaus Rheingold de Múnich, la Biberhaus de Hamburgo y el memorial de la batalla de Leipzig, que se levantó en 1913 para celebrar el centenario de la batalla. Budapest y Viena tienen muchísimas figuras atlantes diseñados por él. Es un modernismo, ¿no es cierto? Un modernismo con cierta centralidad de la geometría que llama la atención, ¿no? Estos son los atlantes de la casa, de esta casa Wolf, pero a ver la que sigue, creo que esas son los ejemplos del propio Metzner. A ver. Esto ahí está, este es Metzner, en Europa. Esto es Metzner en Europa. Bueno, esto es un descubrimiento que hemos podido hacer precisamente al compulsar las figuras de nuestro atlas con las figuras de otros atlas de la escultura modernista en Alemania y Austria, que es de donde tenía que venir, dado el origen, ¿no? del arquitecto danés que se había formado en la escuela arquitectónica alemana. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado. Sigue, y tenía razón en definitiva Mauricio Ghelardi cuando criticó nuestra profusión. Pero bueno, en ese sentido somos bastante positivistas, necesitamos acumular pruebas de lo que queremos decir. Muito obrigada, professor. Ahí están los pingüinos. El pingüino y el cóndor. Sem dúvida, essas interpretações sobre as relações de história e formologia ainda são muito problemáticas e geram interpretações diversas, mas nós acreditamos no Comitê de Historiografia e acredito que compartilhando aqui com os colegas, de que vale o ensaio, de que vale essas experimentações e que é isso que vai enriquecer o nosso trabalho e ampliar nossas perspectivas, né? Essa ideia também da Narleben como vidas póstumas, né? Então, cada vez que vive de uma forma diferente. E aí também, só fazendo um comentário, a edição do Ginsburg aqui no Brasil se chama Medo, Reverência e Terror, e ele cita essa passagem do Darwin, né? E também essa passagem do Reynolds, e que é interessante porque traz essa reflexão da inversão energética, a inversão exegética, que a mesma forma pode expressar uma questão completamente o contrário, né?
Então, que nos ampliemos, que continuemos ensaiando. Quero agradecer mais uma vez por sua dedicação, gentileza, amabilidade, toda a generosidade aqui. Com certeza foi muito rico para todos nós. Mais uma vez agradeço aos organizadores, lembrando que o Comitê de Historiografia vai entrevistar o professor Cássio no último sábado do mês de novembro. Fantástico. Estão todos muitíssimos convidados sempre e vamos seguir em contato para disponibilizar essa bibliografia e, se o professor Burucua concordar, também essa apresentação do Atlas para que outras pessoas se inspirem nessa proposta de fazer y falar sobre arte de una forma más ampla. Le digo que Mnemocine, en realidad, fíjese que la idea nació hace muchos años, visitando Florianópolis, que me llamó la atención también la profusión que hay en en la arquitectura de Florianópolis, sobre todo la de la isla, ¿sí? De decoración arquitectónica inspirada en modelos clásicos. ¿Sí? Además de que hay un templo masónico muy interesante. De manera que creo que es algo que nos debemos, esta Mnemocine, que es fundamental en nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo las del litoral atlántico. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y disculpen el haber prolongado demasiado esto. Y les voy a mandar, entonces, a la brevedad voy a hacer la bibliografía y se las voy a enviar con mucho gusto. Muitíssimas graças, professor. E muitíssimas graças, Nicolas, César e Rede Ibero-Americana e todos os participantes. Gracias a todos. Y felicitaciones por la iniciativa de las jornadas. No por haberme invitado a mí, por supuesto. No, profesor, agradecerle la disposición y la interesantísima charla que acaba de compartir con nosotros, que, como decía Priscila, creo que da para mucha reflexión y para muchos trabajos que continúen discutiendo y dialogando con estas ideas. Así que agradecer nuevamente a Priscila, a César, que trajeron esta idea, y bueno, invitarlos a seguir participando de las actividades de la red, y bueno, y que nos encontremos ojalá en próximos eventos. Así que muchísimas gracias. Y gran éxito en las jornadas, gran éxito. Muchas gracias. Professores